Hoy en la tarde tendríamos dos entrevistas, una con Luis Stefanelli, que es diputado venezolano, además miembro de la Comisión de Amistad entre el Parlamento venezolano y el italiano, y también un diputado francés que está buscando votos, porque en Francia como en Italia votan los extranjeros que están en otros países y van al Parlamento. Por cierto, ustedes promoverían esa actividad con los italianos, ¿no? Sí, bueno, mira, es una innovación. El Parlamento italiano, por ejemplo, tiene lo que se llaman diputados extraterritoriales, que son diputados que viviendo fuera del país, como en América Latina, hay circuitos electorales que producen diputados para el Parlamento italiano y el francés también. Son innovaciones mundiales, ¿no? Sí, los italianos tienen una gran campaña para incorporar gente de sus colonias o de que está fuera del país a la metrópoli, ¿no? Y de eso funcionan en el Parlamento italiano, ¿no? Bueno, mira, esos países como Italia le deben a muchos de estos países como la América Latina y muy especialmente Venezuela. Mi saludo a la colonia italiana y a todos los televidentes que arrancamos un poco acelerado el programa. Grandes, digamos, agradecimientos históricos. Italia tiene un agradecimiento histórico. Usted habla con los parlamentarios italianos y cuando le hablan de Venezuela, le hablan con mucho sentimiento. Porque en primer lugar en Venezuela existe una colonia muy importante de 200.000 italianos. Pero en segundo lugar porque estas colonias ayudaron a mantener después de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre, por ejemplo, mantuvo a sus hermanos menores desde Venezuela. ¿Ellos venían de qué parte de Italia, tus padres? Mis padres vinieron del Lacio, al sur del Lacio, esto está cerca de Roma, entre Roma y Nápoles, un pueblo que se llama Caeta, muy bonito, un pueblito pesquero, campesino y pesquero. Y se quedó aquí toda la vida ya. Sí, dejó sus huesos aquí. Mi padre está enterrado en Venezuela. Ahora, estos italianos en Venezuela, que son tan numerosos, todavía van creyendo en la democracia, en los cambios sociales, en el desarrollo económico, pero algunos se han ido al país, ¿no? Bueno, mira, hay muchos que, al igual que venezolanos de todo tipo, han tenido que emigrar forzosamente. Estamos en un cuadro en el cual la gente toma decisiones que no quiere tomar. La gente no se ha ido por gusto a Venezuela. El italiano es una de las colonias que más se ha adaptado a vivir en Venezuela de la forma. Mi papá inclusive, recuerdo yo era pequeño, y es un cuento importante, yo tenía como 8 o 10 años, se fue a Europa, se regresó a Europa y estuvimos como 3, 4 meses y no aguantó y dijo no, volvió otra vez con todo su cachivache para atrás. Solamente el clima, sí, se tropicalizan, les encanta. Venezuela es muy querida por los italianos. En la América Latina, Venezuela, Uruguay, Argentina y Estados Unidos son las colonias italianas más importantes. Muchos venían golpeados con todo lo que fue el fascismo y todo lo que fue la dictadura de Mussolini, que por cierto murió en manos de campesinos, ¿no? Murió colgado en Milán, en manos de campesinos, tratando de alcanzar la frontera al norte de Italia y tratar de llegar a Alemania. Un mal ejemplo para los dictadores, porque también Hitler pereció de la misma forma, ¿no? Allí en un sótano prácticamente sin que nadie lo viera. Se dicen que se suicidó, nadie está muy seguro de eso, porque nunca se consiguió. Esos sistemas fueron totalitarios, absolutistas, por cierto, con convocatorias de convenciones y de asambleas constituyentes, pero solamente de los fachos, o de los camisas negras, o de los camisas pardas, ¿no? Bueno, hay una no era una participación muy popular. famosa de Benito Mussolini, que es parecida a la que está planteando ahorita en Venezuela, que es la constituyente corporativa o sectorial, que cada grupo o sector que yo domino me nombra unos constituyentes. Es una forma de controlar a todo el país. Una forma de controlar el país. Las constituyentes pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. Claro. Sobre todo la constituyente histórica francesa y toda la tradición. La francesa. Pero es de forma, pero de elección de base. O sea, las constituciones nuevas. El poder constituyente en Venezuela o en cualquier parte del mundo es un registro, y en el caso de Venezuela es el registro electoral permanente. Claro. Ese es el poder constituyente. Es el único que puede decidir el futuro del país, porque es como el equivalente a la asamblea de accionistas en una empresa. Claro. Sí, deciden cambio de estatuto, claro, vuelan al presidente si le da la gana, pero los accionistas son los dueños, y en Venezuela los accionistas son todos los venezolanos. Precisamente Hannah Arendt, la judía esta, que ha escrito tanto sobre totalitarismo, decía que el comunismo fue eso con los soviets, pero que también el fascismo y el nazismo tuvo la misma expresión corporativa, elegir indirectamente para poder controlar a todo el país. Ves que yo creo que son extremos que se juntan, son maneras de ver, de controlar las sociedades que se juntan, se diferencian en pequeñas cosas, ¿no? Se diferencian en que por lo menos el fascismo hace alianza común con sectores conservadores, pero en términos autoritarios de control del país, de control de los medios, de control de la vida del ciudadano, son exactamente muy parecidos. Los regímenes fascistas y comunistas son extremos que se juntan. Ahora, ¿qué actividades tienen ustedes ahorita como Parlamento Unido con amigos de Italia? Bueno, mira, yo presido el grupo de amistad parlamentaria Venezuela-Italia, ¿no? Hay una contraparte en Italia
que generalmente en un parlamento normal esto genera intercambios. Claro. El intercambio tiene que ser que viajan comisiones para allá, vienen comisiones, se establecen foros, se hacen encuentros de parlamentarios. No hemos podido hacerlo porque el Parlamento venezolano no nos paga el sueldo a nosotros de mayo, menos nos va a pagar un viaje a los parlamentarios. Aquí sí logramos que vinieran algunos parlamentarios. Vino Fabio Porta, que es un parlamentario extraterritorial, electo aquí en América Latina, y un senador muy influyente, muy simpático, por cierto, muy elocuente, que se llama Ferdinand Cassini, que produjo en el Senado una decisión espectacular con respecto al caso de Venezuela, donde instruyen al gobierno que tiene que tomar medidas para salvar la democracia en Venezuela, con una votación de 184 a 40 en el Senado italiano. Es decir, el gobierno italiano está muy claro en lo que está pasando con la democracia en Venezuela. ¿Qué proyectos tienen para el futuro en este último minuto? Bueno, mira, el proyecto del futuro es que nosotros cambiemos lo que está pasando en Venezuela para atraer grandes inversionistas de todo el mundo que vengan a hacer causa común con los venezolanos y que los venezolanos al frente reconstruyamos un país que está hecho cenizas y que desde luego estamos muy cerca de conseguirlo. La votación en la OEA el día de ayer, que pone 31 de mayo 18-1, la reunión de cancilleres, la aplicación del artículo 20 y el 21, hacen que la diplomacia haya puesto a Venezuela en el centro y en el ojo del huracán. Entonces estamos camino de lograr ese cambio para relanzar el país a la modernidad. Bueno, muchísimas gracias, Luis Stefanelli. Siempre es hablar de conversar. Primero, además que ahora es parlamentario nacional, pero ese vínculo con el origen de los padres y el vínculo con Europa es muy importante. Más adelante vamos a hablar precisamente con un parlamentario francés que está buscando votos en América Latina porque es también parlamentario extraterritorial, como hablan ustedes los italianos. Vamos a un corte y seguimos con otros invitados en la tarde de hoy. Bueno, muy bien todo. Bueno, después de hablar con un diputado venezolano, pero de origen italiano, que además tiene vínculos con los parlamentos europeos, ahora hablamos con un candidato al Parlamento Europeo que es francés, pero también de origen italiano, pero francés, y aspira a ir al Parlamento de Francia. Recordemos que eligieron presidente a Macron hace unos días, pero allí los lapsos se cumplen religiosamente y al mes hay que elegir a los parlamentarios, 577, y David Bertelli, que nos visita hoy, está en campaña electoral en toda América Latina. Está en Venezuela, se reunió con los franceses en Venezuela y sigue para Ecuador y otros países. ¿Cómo es esta iniciativa, David? Esta iniciativa empieza para dar fuerza a los franceses. Yo pienso con la elección presidencial que pasa, mucha gente ha perdido control en la política en Francia. El señor Macron ha rompeado los mayores partidos políticos. Sí, porque Macron no era ni del Partido Republicano de De Gaulle, ni tampoco de la izquierda socialista, así es, ¿no? Señor, así es, señor. Mi candidatura es acá para dar una nueva fuerza a los franceses. Una candidatura independiente. Claro, por el momento. Si gano la elección, después vamos a hacer una fuerza política en Francia. Ha habido un terremoto político en Francia, Claro. porque hasta ahora, después de la Constitución de 1958, que fue inspirada por De Gaulle, todos los presidentes eran o socialistas o republicanos. Y es la primera vez que tanto Marine Le Pen en la extrema derecha como Macron no eran ningún partido político conocido. Sí, eso es un problema grande, porque lo que podemos ver es que los extremos ingresan a cada voto en Francia. El señor Macron destruye la derecha y la izquierda para hacer un partido. Entonces la alternativa que se presenta ahora a los franceses son extremistas. Eso es muy malo por mi país. Pero de todas maneras, ahora en las elecciones parlamentarias cambia el cuadro porque las grandes fuerzas políticas empiezan a actuar y los independientes, ¿no? Claro, los independientes en esta elección vas a tener mucha fuerza porque es una alternativa a este tipo de política que es un peligro para nuestro país. Se cerró todo lo que es la amenaza del Frente Nacional y la política de extrema derecha? Yo pienso que solamente tenemos un tiempo. La próxima elección presidencial en Francia va a ser muy difícil porque, claro,
los extremos se van a ingresar. Por eso que es una necesidad ahora de crear una nueva fuerza política. Hubo un candidato que se llama Mélenchon, que decía que iba a instaurar el chavismo, la izquierda radical en Francia. Él no clasificó para la segunda vuelta, ¿no? No, pero es el tercero poder en Francia y eso es una preocupación grande. En Francia no somos extremos y de ver este tipo de idea venir a Francia es un peligro no solamente para Francia, pero para toda Europa. Era un poco como el tema de Podemos en España, que también afortunadamente ha ido bajando últimamente en las encuestas, Sí, ¿no? lo que es muy peligroso es que este rente juega con la amistad, con el bienestar, pero de verdad tiene el mismo sistema que el chavismo, ¿no? Ahora, en caso de Francia, De Gaulle, en 1968, cuando después de ser un héroe y un hombre muy querido, entendió que la gente no lo quería, que fueron las manifestaciones de estudiantes, hizo un referéndum para decir, me quedo o me voy, y perdió y se fue tranquilamente, ¿no? Así es, así es. Eso es el juego de la democracia. Y eso debemos mantener en todo lado, en cada país del mundo, los principios generales de la democracia. Lo que es importante son la libertad de los pueblos. Ahora, la Constitución de 1998 en Francia fue producto también de una convocatoria a una asamblea constituyente, pero universal, directa, ¿no? Fue universal porque cuando la Constitución fue creada, el voto popular, el voto de todos los franceses, fue exprimado y ratificado la Constitución. O sea, no se hizo por sectores, estudiantes, No, campesinos. toda la población. Directamente, Empresarios, agricultura. Como se hace en todas las constituyentes del mundo. Así Se es. llama votar de forma universal, directa y secreta. Claro, ¿por qué? Porque la Constitución es el papel que va, las leyes que va a fundar la espina de un país. Además, después de la constituyente, se hace el texto constitucional y se somete a referéndum para ver si el pueblo la quiere o no la quiere, pero todos los franceses, ¿no? Así es, todos los franceses que son mayores, claro, 18, en el caso de 1958 debe ser 21, toda la gente que son en las listas pueden votar y claro, es la expresión popular del pueblo. Ahora, Francia, con toda la historia que tiene, sobre todo revolucionaria, porque es el primer país de 1789 con la toma de la Bastilla y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y todas las revoluciones fue dando cada vez más ampliación al derecho al voto, ¿no? Claro. Hasta ahora que es universal. Está universal y una cosa es muy importante, en la Constitución de 1958, en el preámbulo hay las declaraciones de los derechos humanos, Anexada, sí. que es, yo pienso, el texto más importante para todos los humanos. Para terminar, ¿qué le dice a los franceses en su mensaje? Même en français, vous pouvez parler. Alors, je vais vous parler en français, donc je suis ici, je me présente à ces élections. Yo c'est estoy pour vous acá, yo me redonner- presento a estas elecciones Sí, pour vous redonner confiance, para darles confianza, pour être fier d'être français para ser orgulloso de ser francés et pour se battre pour les droits de l'homme. y para batirse por los derechos del hombre. Si j'ai choisi ce pays, le Venezuela, comme premier pays, Si yo escogí este país, Venezuela, como primer país, c'est parce que ce pays court un grand risque aujourd'hui démocratique. porque este país corre un riesgo muy fuerte para la democracia. La política no debe poner personas a matar a ellos. Bueno, nadie debe matar a nadie, por lo tanto, como dicen los franceses, el ser humano tiene los derechos y la dignidad Así es, y sí. tiene que ser respetado. Así que gracias a David Bertel y Bon Chance Muchísimas y ojalá gracias, que lo veamos en embajador. el Parlamento de Francia y tal vez en el Parlamento Europeo, ¿no? Porque Claro, después hay después. elecciones para el Parlamento Europeo, ¿no? Así es, señor. Así Bueno, es. buenas tardes. Vamos a seguir más adelante también con una paisana, medio paisana, porque ella es británica francesa, que por cierto estaba en contra de la salida de Inglaterra del Brexit, de la Gran Bretaña. Ahora Macron quiere fortalecer a la Unión Europea, ¿no? Claro, eso es una buena cosa, porque Europea es una alternativa a los poderes políticos que están en acción en el mundo. Es un equilibrio entre Estados Unidos y Rusia. Entonces Europea debe ser fuerte por los humanos en este mundo, claro. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con Nicole Richmond, quien también, como decíamos, tiene un centro, un café francés en Venezuela. Acaba de ser premiada por la Embajada Francesa en lo que llaman Goût de France, ¿no? Le Goût de France, Que es una especie de fiesta para la gastronomía, porque en Francia la gastronomía es parte de la diplomacia y de la política Claro, exterior, ¿no? claro, la gastronomía es una cosa muy importante para ellos. Claro. Bueno, ya regresamos con la señora Nicole Richmond y lo que es la gastronomía francesa como parte de la diplomacia de ese país. Buen chance y buena suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hace poco tuvimos aquí en Brújula Internacional al embajador de Francia, Frédéric Desagneux, y nos hablaba de la importancia que le da la diplomacia francesa a la gastronomía. En todo el mundo se conoce la importancia que tiene Francia en su gastronomía y por lo tanto en Venezuela tienen expresión de esta gastronomía. Hace poco, bajo el chef Alain Ducasse, que tiene el mejor restaurante de París, acá en Venezuela hubo una premiación, en este caso el Richemont Café y Restaurant, con demostración de lo que es la cocina francesa. Precisamente Nicole Richemont es la directora y recibió este homenaje en la Embajada de Francia. ¿Cuándo fue? Sí, ayer. En la residencia del embajador de Francia, claro, el homenaje lo hizo su esposa, Madame Dalal Desagneux, y el concejal político Eduard Majoral. Me siento muy complacida porque nuestra primera participación, solo para elegirte de participar en este evento, ya es un homenaje muy grande. Y ayer estuvo muy emocionante la recepción, muy agradecida por el reconocimiento a la Embajada de Francia por el apoyo. De hecho, inmediatamente montamos varios eventos en el mes de junio y sí, estoy muy contenta. En su caso, usted es francesa, pero también es británica. Británica. Nació Sí. en Londres. No, realmente en Edimburgo. Mi mamá es de Dijon. Y tengo de Dijon, los dos Francia, países, así. y Edimburgo, Reino Unido. Sí, exacto, Reino Unido. Pero se decidió por la cocina y la gastronomía francesa. Bueno, es muy lógico. Explico por qué. Porque la gastronomía francesa tiene una reputación impecable y la gastronomía de Reino Unido, especialmente en Inglaterra, no tiene mucha popularidad. Además, aquí ustedes han aprovechado todos los que hicieron estas representaciones de la gastronomía francesa, utilizar productos venezolanos a la manera francesa, ¿no? Sí, lo más importante yo creo que este reconocimiento es más que todo que nosotros somos un restaurante de auténtica comida francesa, auténtica gastronomía francesa de tradición de la casa, pero usamos solo productos nacionales, no usamos productos de importación. Yo creo que es importante porque uno puede mostrar que puede sacar unos platos muy tradicionales, muy auténticos, con productos que son comprados aquí en Venezuela. Estamos apoyándonos con los productores artesanales de pequeña y mediana empresa y creo que eso es la clave en esta situación cuando uno busca de reinventarse y de buscar una fusión bien agradable para el paladar. Además han tenido la iniciativa con también varios franceses de recrear aquí en el café de Richemont los cafés filosóficos franceses. Yo estuve hace semana y media en el café de Fag, ahí en la Bastilla en París, y fui a los dos cafés clásicos que están en la Bastilla sobre debates filosóficos con temas. Ese día estaban hablando precisamente de la intolerancia, era el día de las elecciones en París, y en el otro café también planteando temas filosóficos. ¿Cómo han llevado ustedes eso aquí en Venezuela a los cafés de los filósofos? Bueno, la tradición parisina es aquí en Café Le Richemont. Lo bueno es que nuestro café comparte temas estrictamente filosóficos. Reconocimos unos de los filósofos de antigua Grecia, hemos hablado de Platón, de Aristóteles. También inauguramos con Nietzsche, que es un filósofo muy emblemático de la tradición de café filosófico. Y ahora el tema del próximo café filosófico este domingo a las 11 es Sócrates y la democracia. Creo que un tema muy importante. Leí tu artículo en el Universal, me inspiró muchísimo y hemos tenido una receptividad muy buena. Ahora, también con niños se le ha tratado de enseñar filosofía y reflexionar sobre esos temas que son universales, la vida, la muerte, el amor, Dios, la violencia. Sí. Tuvimos un café filosófico para niños planificado para el principio del mes, pero tuvimos que reprogramarlo. Lo tenemos concepto preparado, tenemos las 13 mamás que inscribieron sus hijos, pero estamos buscando una fecha en mitad de junio para podemos hacerlo en base del libro de Sofía, que fue el primer libro
creado para filosofía para niños, adaptado a su edad Sí, temprana, es donde un padre le adolescencia. responde a la niña Sí. todos los temas filosóficos y le hace recorrer desde los presocráticos, ¿no? Sí, sí, Parménides, sí. Anaxímenes, Anaximandro, Platón, Aristóteles, Sócrates y Sí. después la filosofía medieval, Agustín, Tomás, Absolutamente. hasta la filosofía Descartes y lo moderno, ¿no? Y de una manera muy accesible y muy pedagógica, donde muestra cómo Sofía aprende cómo manejar su ambiente en base de lo aprendido de los filósofos. ¿Y qué le pareció las elecciones francesas? Porque terminó la Yo semana pasada. particularmente estoy de agrado, me gusta la elección de Macron, porque creo que una mapa geopolítica con Trump, Le Pen y Putin ha sido muy desequilibrante para Europa. Mayoría de mi familia en Europa y entonces eso como persona que piensa en su familia fue para mí muy preocupante. Otra cosa, Macron es europeísta. Su nombración de presidente de Francia fue no con Anthem de Marsellesa, el Anthem de Francia, fue con Ode to Joy de Beethoven, que es el Anthem de Unión Europea. Sí. Y yo creo que eso es muy emblemático en este momento de unir Europa. Y una de las primeras felicitaciones él recibió de Alemania, que Alemania y Francia realmente hace 60 años fundaron Unión Europea diciendo vamos a unir el carbón y el hierro. Precisamente estábamos en París este domingo pasado, cuando fue la elección en Francia. Estuvimos allí en el Louvre, el museo famoso, en la Explanada, y vimos cuando Macron entró, como usted decía, con la novena sinfonía de Beethoven, que es el canto de la alegría, que es el himno de Europa. Y esto reivindica a toda Europa. Por cierto, más adelante vamos a hacer mención en nuestras notas sobre la primera visita que hizo a Angela Merkel, porque como usted decía, Exacto. fueron los causantes de la guerra, primera y segunda, y ahora Francia y Alemania quieren unir a Europa en la paz, en la armonía y en la democracia. Ya regresamos agradeciendo a Nicole Richmond su participación esta tarde y la invitación que nos hace al Café de los Filósofos para asistir y discutir sobre filosofía, pero también con gastronomía francesa. Ya venimos con otras notas y otros escenarios.